Me está sucediendo con más frecuencia que los que me piden ministerios, no a los que yo tengo que buscar, que también es misión del pastor, pues son jóvenes que aman o quieren conocer o familiarizarse o perder prejuicios, en fin, con la liturgia tradicional. Y por eso me gusta estar aquí y hablar de esto. Me han puesto un título tan sencillo como con una posible prolijidad, punto menos que infinita. Porque ¿qué es la misa tradicional? No han dicho aspectos teológicos, históricos, evolución, en fin, no. ¿Qué es? Bueno, ese qué es, pues es un océano sin riberas. Entonces, yo he pensado que vamos a hacer 3 partes. Primero, ¿qué es la misa en sí? Segundo, ¿qué es la tradición? Y tercero, ¿por qué y para qué la misa tradicional? La liturgia, leiton ergon en griego, es obra pública, ejercicio de algo que se hace en público, eleiturgia, significa ni más ni menos que el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Esto lo describe así Pío XII en ese monumento litúrgico que es la encíclica Mediator Dei, y lo repite el Concilio Vaticano II, que la autoridad que más cita en primer lugar es a Pío XII, inmediatamente después a Santo Tomás de Aquino. Y el concilio que más cita, como es natural, es el Concilio de Trento, que es el más importante a nivel dogmático y ya que abre la época moderna en la Iglesia. Bueno, pues es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, la liturgia. Jesucristo se encarna para salvarnos y nos salva uniendo hipostáticamente en una sola persona la naturaleza divina y humana para poder saldar la deuda inferida a alguien divino, pero inferida por alguien humano. Y así nos salva como sacerdote, pero es al mismo tiempo sacerdote y altar y víctima. Y ejerce su sacerdocio en la liturgia. Por tanto, la liturgia es el acto número 1, el principal, de la virtud más importante después de las 7 fundamentales. Las 7 virtudes infusas que recibimos regaladas en el bautismo son las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, se llaman cardinales porque son un quicio, un cardo sobre el cual giran las demás: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Después de esas 7 virtudes, inmediatamente, antes de las otras 54 que enumera el Aquinate en la Suma Teológica, y la comprobación de cuyo heroísmo es necesaria para canonizar a un siervo de Dios, de todas, la inmediata después de esas 7 es la virtud de la religión, que está hoy tan olvidada y por eso el mundo está tan animalizado. Decía el santo cura de Ars: quitad a un pueblo el sacerdote y acabará adorando a las bestias. Quitad un sacerdote o darle un sacerdote indigno, que es casi peor que quitarlo. Entonces, ¿la virtud de la religión qué es? Es la virtud de la justicia aplicada a Dios. ¿Qué es la virtud de la justicia? Unicuique sum, a cada uno lo suyo. ¿Y a Dios qué es lo suyo? El culto que le debemos por ser criaturas suyas. Le debemos un culto como algo, como repito, de estricta justicia. Tú me has dado la vida, tú me has dado la creación, tú me das el alimento, tú me das todo lo que tengo, y yo entonces te reconozco a ti como mi creador, como el que me está sosteniendo en el ser, como la fuente de todos los beneficios que recibo. Religión, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma, que puede entenderse de 3 maneras: como reelección, o sea, volver a leer, volver a repasar, hacer un repaso de mis obligaciones para con Dios, reelección; como reelección, volver a elegir a Dios en mi vida; y como religación, sentirme atado, ligado, vinculado con Dios. Las 3 lecturas muy bonitas en la cuestión respectiva de la Suma, en el artículo relativo, las da Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues la religión es el culto público a Dios, privado pero también público. Y el que hace de la religión su vida entera, no momentos estancos, es un religioso. Con los 3 votos hace de la religión su vida.
Y los demás, pues hacemos, digo los demás porque yo no soy religioso, que es estado de perfección, o era, según Santo Tomás, pues los demás dedicamos a Dios partes, en la misa de los domingos, el rezar todos los días. Eso es la virtud de la religión. ¿Cuál es el acto cumbre, el alma, el cenit de la virtud de la religión? La Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, en torno al cual giran elementos muy potentes de la liturgia, el oficio divino, el Opus Dei, porque es la obra de Dios, así le llama San Benito en su regla, el Opus Dei, porque no lo hace el hombre, lo hace Dios. El oficio divino, los sacramentales, las bendiciones y todo lo que los rodean, los ornamentos, los objetos litúrgicos, todo pertenece a la virtud de la religión, y por eso, si eso es dedicado a un uso profano, pues se comete una profanación que puede convertirse incluso en un sacrilegio, por eso está consagrado a Dios. ¿Qué es la Santa Misa, dado caso que, como hemos dicho, es el culmen de la virtud de la religión? Pues según el Catecismo Mayor de San Pío V, destinado para que acabada la misa de los domingos los sacerdotes explicaran a los fieles las virtudes fundamentales de la fe, y que no hace otra cosa más que recoger y simplificar un poco lo del Catecismo de San Pío V he dicho de quinto, el Catecismo de San Pío X, lo que hace es simplificar, reorganizar y poner un poco más sencillo y más breve lo del Catecismo de San Pío V. Pues según el Catecismo de San Pío X, la Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria del sacrificio de la cruz. Es sustancialmente el mismo sacrificio de la cruz, no es otro sacrificio. Porque en la cruz Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras que en nuestros altares Él se sacrifica sin derramar sangre, pero nos aplica los mismísimos frutos de su pasión y muerte. Pero viene la objeción: nuestro Señor ya no está en la tierra, ¿cómo puede ofrecerse este sacrificio? Porque nuestro Señor está real, sustancial, física, personalmente presente sobre el altar por la transustanciación, que es una palabra que le da mucha rabia al demonio y que no se puede cambiar por ninguna otra. Porque aunque quieran los modernistas que pertenezca a unas categorías filosóficas espaciotemporales y que obedeciera a conveniencias coyunturales, esto no es así. La Iglesia llega a acuñar este término soberano, habiendo tenido que rechazar la posibilidad de muchos otros, porque no hay una palabra como esta que exprese, que compendie el milagro increíble que sucede sobre el altar. Mejor dicho, milagro. En propiedad no se puede hablar de milagro, hay que hablar de misterio, porque milagro es lo que contraviene las leyes físicas. La transustanciación contraviene 30 y tantas leyes físicas, pero no de modo perceptible a nosotros. Pero en fin, en ese campo no puedo entrar, porque tendríamos que hablar de cómo cuando yo elevo la hostia, Jesucristo no se mueve, sino que soy yo el que estoy colgado de Él. Él no se está sosteniendo en mis manos. Y todo esto a nivel de campo físico es maravilloso y daría para otra conferencia. Bueno, pues la transustanciación es una palabra insustituible. ¿Por qué puede haber sacrificios? Ya hemos dicho cómo está Jesucristo presente, por la transustanciación. Porque permaneciendo los accidentes cambia toda la sustancia de pan y de vino en toda la sustancia de cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, está presente. Pero ¿por qué hay sacrificio? Porque quien está presente es víctima. Y hay sacrificio cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. ¿Qué es lo que simboliza, refleja el sacrificio, lo que lo realiza realmente? La doble consagración. Que esté consagrado por un lado el pan y por otro el vino, es que está separado el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es su muerte, esto es su entrega, esto es su inmolación. Desde el momento de la consagración hasta el momento de la inmixtión, que es un momento maravilloso en la Santa Misa, que queda desapercibido, y es cuando el sacerdote, en la misa tradicional, trazando 3 cruces, deja caer una partícula de la hostia, ahí vuelve a unirse el cuerpo y la sangre de Cristo, y es la resurrección. Desde el momento de la consagración doble y separada hasta el momento de la inmixtión, el Padre Pío de Pietrelcina sufría horriblemente en la Santa Misa, porque se metía en la realidad
de la muerte de Cristo, de su entrega, y cuando dejaba caer la partícula en el cáliz, que era la resurrección, el Padre Pío respiraba. Es una maravilla esto si consideramos que se presencializa totalmente la entrega victimal de Cristo. Pues esa separación sacramental es suficiente para que haya un sacrificio real, porque la inmolación exterior es solo signo de la interior. El sacrificio de la misa es, pues, esencialmente el mismo que el de la cruz, porque están presentes el mismo sacerdote, la misma víctima, y los elementos esenciales del sacrificio son tres: el sacerdote, la víctima y aquel a quien se satisface. Y en la misa están los tres. El sacerdote es Cristo. El sacerdote ministro es solamente un instrumento secundario. ¿Quién ha presidido la Santa Misa? Eso es una impropiedad. La misa la ha presidido Jesucristo y se ha terminado. El sacerdote es Él. Y la víctima es Él. Y aquel a quien se aplaca con el sacrificio, a quien se ofrece, vamos a decir, el sacrificio, es Dios también como Él. Por lo tanto, están todos los elementos del sacrificio. Esa entrega de sí mismo que hace nuestro Señor es la continuación de la cruz, que nunca ha cesado en su corazón. La misa es un sacrificio verdadero ofrecido por el sacerdote que actúa in persona Christi, o sea, en el lugar de Cristo. Es el acto de amor eterno del Salvador que ha merecido. Los méritos de Cristo son infinitos porque Él es una persona divina y nos ha merecido todas las gracias de salvación y aplica esas gracias merecidas en el pasado a cada uno de nosotros en particular. La cruz ha abierto el tesoro de las gracias del cielo y la Santa Misa lo distribuye. Si no vamos a la misa, no lo recibimos. Por lo tanto, resumen dogmático. Primero, la Santa Misa es sustancialmente el mismísimo sacrificio del Calvario con todo su valor infinito. La misma víctima, la misma oblación, el mismo sacerdote. La diferencia es únicamente accidental en el modo de realizarse. En la cruz de modo cruento, en la misa de modo incruento. Así dice Trento. Una enime adenque est hostia, idem nunc offerent sacerdotum ministerio, qui se in cruce octuli, sola offerendi razione diversa. Razione diversa. Es la diversidad de la realización accidental. Segundo, el valor de la misa es en sí mismo rigurosamente infinito, pero sus efectos, en cuanto dependen de la receptividad nuestra, no se nos aplican sino en la medida de nuestras disposiciones interiores. El sol brilla para todos, si yo me escondo, no lo recibo. Tercero, y aquí me voy a detener un poquito más porque me conviene que hablemos primero de la misa en su generalidad. Porque estas verdades no se predican hoy desgraciadamente nunca, sino que la misa es una fiesta muy alegre y es un banquete de amigos y de ahí no se sale. Y el tercer punto dogmático. La Santa Misa, como verdadero sacrificio que es, realiza propísimamente las cuatro finalidades del mismo. Los cuatro fines de la misa: fin latréutico, fin eucarístico, fin propiciatorio y fin impetratorio. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Latréutico, de latría, adoración. A Dios le damos un culto de latría, a los santos de dulía, de veneración, a la Santísima Virgen de hiperdulía, más que ningún santo, y a nuestro Padre San José de protodulía, porque es el primero de los santos. Pero a los santos de dulía, a Dios nuestro Señor de latría. Si esa latría la damos a dioses falsos, a paganos, es idolatría. La verdadera adoración es latría. Por tanto, el culto, el fin latréutico de la misa es la adoración. Y no la podemos rendir más perfecta a Dios. Omnis honor et gloria, decimos en la elevación menor. Todo honor y toda gloria. No damos a Dios cierta adoración, alguna adoración, eso sería si fuese la que nosotros podemos. Yo me arrodillo ante el Santísimo Sacramento en una iglesia donde esté expuesta su Divina Majestad y yo le adoro y le doy cierta adoración. Yo rezo el rosario, yo le adoro, pero en la misa no le adoro yo, le adora Jesucristo. O sea, Dios adora a Dios y yo entro en el torbellino de amor de la adoración del corazón de Jesús, me inserto en Él y todo lo que me falta a mí, que es infinito, lo pone Él, que es infinito. Entonces mi adoración es perfecta. Miren, hay una idea que la repite con mucha gracia el padre Loring
en uno de esos vídeos suyos de charlas que ahora está en YouTube todo, y la del padre Lorín es un actor, aparte de todo, ya se ha ido al cielo también, como todos estos que se están llevando la llave de la despensa. Y el padre Lorín cita al padre Rollo Marín, y empieza diciendo el padre Lorín que una vez le explicó a unos jóvenes: si me dieran 1.000.000 de pesetas y no dijera misa ese día, dejaba el millón y no dejaba la misa. Ah, no, digo, sí, y 10 millones, iba subiendo la cifra, los jóvenes se quedaban atónitos hasta poner los millones que quiso, no dejaba la misa, por 10 millones ni por 200 millones, en fin. ¿Por qué? Y daba él la razón, y la razón es para que terminásemos la conferencia y cayésemos en éxtasis directamente ahora todos. Una sola misa glorifica a la Santísima Trinidad más que toda la gloria que le han dado desde el principio de los siglos y le darán hasta el final todos los santos y bienaventurados del cielo, incluida la Santísima Virgen. Mucho más que todo eso vale una misa, y la razón es pura matemática, es sencillísima. Porque la gloria que dan a Dios todos los santos y bienaventurados del cielo y todas las almas del purgatorio y las de la tierra, todo el orbe entero. El cielo canta la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de tus manos. Toda esa sinfonía de glorificación a Dios, que es la humanidad, todo lo pecadora que queramos, pero hay muchas almas santas y sobre todo en el cielo. Pensemos, sin ir más lejos, en la Virgen Santísima, solo ella, pues mucha más gloria que toda esa, infinitamente verdad. La razón es muy sencilla, toda esa gloria es gloria de criaturas y por tanto es gloria finita. La gloria de la Santa Misa es gloria de Dios a Dios y por eso es gloria infinita. Cuando el sacerdote en la elevación menor dice per ipsum et cum ipso et in ipso, por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Fin latréutico de la Santa Misa. Fin propiciatorio, en fin, vamos a ir por este orden, iba a decirle eucarístico, pero lo dejamos para el final. Fin propiciatorio o impetratorio, o satisfactorio, o expiatorio, o fin de reparación. ¿Cuál es? Es cuando ofrecemos a Dios algo que repara su honor ofendido. Pues con la Santa Misa ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo con toda su eficacia redentora. La tierra está inundada por el pecado, la impiedad y la inmoralidad lo ocupan todo y entonces Dios no nos castiga. ¿Por qué? Porque cada día su Hijo inmolado en el altar aplaca la ira de su Padre. Nos alcanza de suyo ex opere operato la Santa Misa, si no le ponemos obstáculos, la gracia actual para arrepentirnos de nuestros pecados. No la gracia habitual, porque esa es fruto del arrepentimiento perfecto y de la absolución sacramental. Segundo, remite siempre infaliblemente, si no se le pone obstáculo, parte al menos de la pena temporal que habría que pagar por los pecados en este mundo o en el otro. Por eso se ofrece tantas misas por los difuntos, por las almas del purgatorio. Si no se cree el purgatorio, un sacerdote que fuera coherente, si niega el purgatorio como un invento de la Iglesia, pues no debía recibir ningún estipendio a la hora de celebrar ninguna misa por ningún difunto. Es una contradicción, porque la misa precisamente para liberar del purgatorio a su alma. Tercer fin de la Santa Misa. Impetratorio, petición. Nuestra indigencia es inmensa. Necesitamos continuamente luz, fortaleza, consuelo. Eso lo encontramos en la Santa Misa. Cristo se ofrece en ella al Padre para obtenernos, por el mérito infinito de su oblación, todas las gracias que necesitamos. De suyo, la fuerza impetratoria de la misa es ex opere operato, por sí misma, infalible e inmediatamente mueve a Dios a concedernos todo lo que necesitemos. Pero la colación efectiva de esa gracia se mide por el grado de nuestras disposiciones y hasta puede frustrarse voluntariamente por el obstáculo que yo le ponga. Último fin, el fin eucarístico. Eucharis significa buena gracia y por lo tanto significa acción de gracias. La Eucaristía ahora se ha caído en la cursilada de decir, hay una Eucaristía a tal hora del día. Bueno, yo tuve un profesor de teología protestante
y de alguna otra materia, que fue uno de los grandes teólogos que ha habido en España en los últimos tiempos, jesuita, muy amigo de Juan Pablo II y sobre todo de Ratzinger, de la Comisión Teológica Internacional, el padre Cándido Pozo. Y él siempre nos decía que aquello, aparte de una cursilada, era una impropiedad. Hoy vas a cualquier sitio que se precie de estar al día y la monjita de turno, el que sea, la Eucaristía es a tal hora, a las 11. Y yo digo, mire usted, primero, no me sea usted metonímica, porque me toma la parte por el todo. Y la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, tiene tres partes: sacrificio, que es la Santa Misa, comunión y presencia. Entonces usted se está refiriendo solo al sacrificio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la Eucaristía es a las 11 del día, ¿no? Y a las 12, y a la 1, y a las 2, y a las 4 de la mañana, si hay sagrario, la Eucaristía es a todas las horas del día. Ahora, dígame usted que a tal hora es la Santa Misa, que es lo que hemos dicho toda la vida, o si quiere ponerse más cursi, la celebración eucarística. Eso se lo admito, pero la Eucaristía no. Eucaristía es acción de gracias, y es uno de los 4 fines de la misa, y es con lo que mejor damos gracias a Dios. Bien, por tantas cosas como le tenemos que dar gracias. Por tanto, ya está contestado qué es la misa. Vamos a procurar contestar qué es tradicional. ¿Qué es tradicional? Tradicional no es lo que se hace por costumbre. Tradicional no es algo evocador de cosas que a las que nos impulsa la nostalgia y que satisfacen nuestra sensibilidad, nuestros gustos, o en fin, lo que le hemos visto hacer a nuestros abuelos. En la Iglesia tradicional no es eso. Es algo mucho más serio, más hondo y más teológico. Una de las grandes cosas que nos diferencia de los luteranos, que les diferencia a ellos de nosotros, porque ellos son los que se diferencian, nosotros no nos diferenciamos de nadie. Una de las grandes cosas es que el católico, que es el que está en el tronco original, esto por sabido se calla, claro, pues sostenemos que la revelación tiene 2 fuentes que van al mismo conducto y vienen del mismo, que es escritura y tradición. ¿Qué es tradición con mayúsculas, no tradiciones? Tradición es el conjunto de verdades reveladas que miran a la fe y las costumbres y que no se contienen en la Sagrada Escritura, sino que Dios las ha transmitido oralmente a su Iglesia. La tradición escrita está contenida en libros de carácter humano, fuera de la Sagrada Escritura. Por razón del autor, la tradición puede ser divina o divino-apostólica. La verdad es que Cristo y el Espíritu Santo revelaron a los apóstoles y han llegado hasta nosotros. Y puede ser tradición eclesiástica, disposiciones prácticas tomadas por los apóstoles por su propia iniciativa. Por razón del contenido, la tradición puede ser dogmática, si se trata de una verdad de fe, moral, si es sobre alguna norma referente al culto y disciplina, y en esta moral entrarían también la tradición disciplinar y la tradición litúrgica, si es que se remonta a los apóstoles. Bien, basta lo dicho porque con relación a la Sagrada Escritura puede ser constitutiva, interpretativa. Los grandes santos del inicio de la Iglesia que empalman con los apóstoles, los padres de la Iglesia, San Ireneo, Tertuliano, San Agustín, un poco más adelante San Vicente de Lérins, que fijará la regla de la tradición en su conmonitorio. Y sobre esto tiene cosas muy interesantes, sobre la correcta inteligencia de la verdadera tradición, el cardenal Ratzinger y después en una audiencia de miércoles el Papa Benedicto XVI. Pero también les hago gracia de ello. Y ya está medio contestado, bueno, está balbucido lo que es la misa y lo que es la tradición. Y vamos a lo nuestro, pero que no se podía entrar directamente. ¿Qué y por qué y para qué y cómo la misa tradicional? Que podríamos llamar misa gregoriana, que podríamos llamar misa tridentina, que podríamos llamar misa de San Pío V, que podríamos llamar misa de Juan XXIII, que podríamos llamar forma extraordinaria, pero que ninguna de esas denominaciones reflejan tan al cabal lo que queremos expresar como al decir misa tradicional. Precisamente por lo que acabo de intentar explicar, porque hay que entenderla desde ese sentido de la tradición. O sea, algo que Dios nos ha revelado remontándonos a los apóstoles. Si la apoyamos en otras ideas de la tradición, estéticas, sensibles, sociológicas, subjetivistas,
Nos hemos cargado la misa tradicional. Hay que entenderla desde un sentido teologal, desde el sentido auténtico de la tradición. Proviene la misa tradicional del corazón de la Iglesia, del corazón de una madre. La Iglesia la ha sacado de su corazón con amor maternal para darnos el mejor medio de salvación que tiene y el mejor camino de santidad. Tiene su origen en la más remota tradición, con mayúscula, apostólica, y ha alimentado el alma de todos los santos de la Iglesia. Expresa santísimamente la doctrina católica del sacrificio de la misa. Alterarla drásticamente, o no respetar su núcleo fundamental, traería, como de hecho tantas veces vemos con verdadero dolor que sucede, consecuencias drásticas para la fe. Tenemos siempre de fondo esa frase del cardenal Ratzinger en su libro autobiográfico que tituló Mi vida. La profunda crisis de fe que atravesamos hoy tiene su origen en el desmoronamiento de la liturgia. Hagamos un poquito de historia. Durante los siglos I y II, porque sabemos que la primera misa fue la que celebró nuestro Señor en el cenáculo, en vista de la del Calvario, que iba a tener lugar pocas horas después. Todo es un unum. Bueno, pues en los siglos I y II, las palabras aquellas de Cristo originales se empiezan a rodear de una liturgia inicial que poco a poco va germinando en las partes oriental y occidental del Imperio Romano. Lo que pasa es que había la ley del arcano, y la ley del arcano, entre otras, primero por el sentido del mysterium, segundo por el temor a las persecuciones, impedía que se dieran a conocer muchas cosas en la Iglesia primitiva. Lo que sí es cierto es que la estructura principal de la misa aparece ya entre los siglos III y IV, y el rito romano queda plenamente conformado durante el pontificado del Papa San Dámaso, de los años 366 al 384, Papa español. Algunos quieren que de Villamanta, cerca de Madrid, sería San Dámaso. Bueno, pues San Gregorio Magno, que vendrá después, hace algunos pequeños retoques, pero antes viene San Gelasio, con el pontifical gelasiano, y en el San Gelasio reina del 492 al 496. O sea, tenemos la primera estructura ya fijada de la misa, finales del siglo IV, con San Dámaso. Compila y le da la forma prácticamente actual a finales del siglo V, San Gelasio, primero. Y un siglo después, a finales del siglo VI, uno de los grandísimos papas de la Iglesia, que reina entre el 590 y el 604, San Gregorio Magno, al que debemos, entre otras cosas, el gregoriano, es el que fija ya y hace un libro único, el Liber Sacramentorum, para uso de las estaciones romanas, o sea, para la liturgia pontifical de Roma. Y ese misal de San Gregorio Magno contiene prácticamente la misa tradicional tal como ha llegado a nuestros días. O sea que estamos hablando de 1500 años. San Gregorio Magno le hace algunos retoques prácticamente de naturaleza cosmética, poco más, sin tocar nada en profundidad, de lo que había recibido, que esto se trata. Porque no he tocado ese tema al hablar de tradición, he querido subrayar tanto el aspecto de lo teologal, que no he dicho que la traditio significa entrega, tradere es entregar a otro, entonces la fe es el depositum fidei, yo he recibido un tesoro, yo no lo puedo malbaratar, yo no lo puedo andar haciendo con él lo que no estoy autorizado por parte de su legítimo propietario, que es el Espíritu Santo. Entonces San Gregorio Magno recibe ese tesoro y lo conserva, prácticamente no lo toca. Como digo, finalísimos del siglo VI, 590 al 604. Y llega a Trento,
Y Trento es un concilio decisivísimo en la Iglesia, porque es el concilio de la mal llamada Contrarreforma y es el concilio de la gran unificación de la fe que tiene que hacerse fuerte, a lo cual cooperaron no poco los gobernantes católicos europeos que tenían esa conciencia de defensor fidei, como sobre todo nuestro Felipe II, y que es el que implementa el Concilio de Trento en España, sobre todo a nivel de vida religiosa, que es muy importante porque los religiosos tenían una presencia omnímoda entonces en la Iglesia y la predicación casi dependía de ellos. La reforma de las órdenes religiosas fue fundamental para todo esto y Felipe II, pues a mi entender uno de los grandísimos gobernantes de España, es el que aplica Trento. Bueno, pues Trento viene de los años 1545 a 1562-63, duró casi 20 años, pues muy asendereado el concilio y unifica todo. Y entonces el gran Papa Dominico, que fue con su oración y con el rosario el vencedor de Lepanto junto con nuestro don Juan de Austria, San Pío V, pues emana una bula, acabado Trento ya, el 19 de julio de 1570, la bula Quo Primum Tempore, con la que establece no un nuevo rito, sino un misal revisado y corregido, unificando todo para que en la Iglesia, que eran mínimas las divergencias, tenga todo una uniformidad, respetando los otros ritos que tuvieran en vigor, creo recordar ahora que eran más de 50 años. Por eso se salvó el rito, por ejemplo, mozárabe. O sea, no pasó un rodillo, San Pío V ni mucho menos, ni prohibió la celebración de ningún rito, que fuera legítimo y que tuviera una carta de ciudadanía en la Iglesia y que expresara la fe de la Iglesia, la fe eucarística. Pero él unificó todo en su misal. Bueno, antes de seguir hablando de la misa tradicional, quiero que quede clara una cosa. Hay que también tener mucho cuidado con los radicalismos, como se dice ahora impropiamente, porque el radicalismo en principio es una cosa buena, tener raíces. Pero en fin, con los fundamentalismos, que tampoco está bien dicha la palabra, no encuentro ahora ninguna. Con los fanatismos, vamos a poner. Hay que tener cuidado, porque el fundamentalismo y el radicalismo y el integrismo son palabras positivas. Si vamos a... Ningún ismo es positivo, pero en fin, la raíz de la palabra es positiva. Pero entendamos, no llevarnos de un fanatismo, eso sí, porque toda misa, esto hay que tenerlo claro, toda misa que se celebra con la intención y la materia adecuadas es válida. No, una misa no es más que otra. La misa tradicional no es más misa, ni mejor misa, que la misa del Novus Ordo, aunque refleje mucho mejor la teología eucarística del Concilio de Trento. Y esto no nos tienen que doler prendas en decirlo. Refleja más expresivamente y tiene muchísimos elementos que ahora repasaremos brevemente. ¿Qué hora es? Llámenme la atención, porque si no yo no tengo fe. Está bien, ¿no? Bueno, pues llámenme la atención. Si no, cuando suene la corneta otra vez, corto. Bueno, pues la misa Vetus Ordo refleja con más nitidez, con más exactitud, la teología eucarística tradicional de la que habla Trento, que repite C por B el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium citando a Trento, que repite C por B el Papa Pablo VI en su encíclica Mysterium Fidei, que repite C por B el Papa Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristia, porque todos eso lo que hacen es citar a Trento, ni más ni menos. Entonces, esa fe de Trento, la misa, el Novus Ordo, la refleja bien si se celebra bien, pero la refleja mejor la de misa tradicional, está claro. Por tanto, vamos a no caer en dualismos, pero tampoco vamos a caer en buenismos o en igualitarismos. O sea, llamar a las cosas como son. Por tanto, si la intención y la materia son adecuadas, la misa es válida. El problema es que en muchas misas hoy se da la impresión de que ni el sacerdote ni los fieles se toman realmente en serio lo que hacen. Y si realmente creemos lo que creemos,
o lo que decimos creer, de la Santa Misa, ¿por qué no tratarla con profundísima adoración y con seriedad? Martin Mosbach ha escrito: ¿se puede celebrar la misa nueva reverente y bellamente? Sí, pero constituye un problema el que ello sea posible. En otras palabras, sería necesario celebrarla reverente y bellamente. Ocurre lo mismo con la liturgia antigua. Si se obedece a las rúbricas, se la celebrará como se debe, adecuadamente, como corresponde. Favorece más la ambigüedad, la elasticidad, la opinabilidad, inclusive a veces, de las rúbricas de la misa nueva, que pueda transformarse en un desastre. Yo no contesto, solo me remito a los hechos. Tomo algunas ideas de Peter Kranitzky. Los americanos en esto son fantásticos. Yo, en mi tiempo de Roma y aquí en España, en fin, este tema de la misa tradicional en España no acaba de abrirse camino porque está muy ideologizado. Y con eso también hay que tener cuidado. Los americanos son gente, hablo muy en general, muy en general, los curas norteamericanos, pues son gente de una amplitud de mente y de una ausencia de complejos y de una libertad de espíritu, cuando es un cura bien formado en la tradición, porque también allí está lo mejor y lo peor. Pero cuando es bien formado, no identifica en principio la misa tradicional con nada, ni tiene problema en celebrarla haciendo uso de un birritualismo que debiera ser algo con absoluta carta de ciudadanía en el clero y en el episcopado de otros países. Y sin embargo no sucede así. Bueno, he tomado, leyendo muchos autores y mucha gente, algún pensamiento de este Peter Kranitzky, que es tiene escritos, trabaja mucho en el New Liturgical Movement, tiene escritos muchos libros sobre este tema, no los digo, sobre todo dos muy interesantes. Y podríamos decir que hay una serie de prejuicios, de tópicos, de distanciamientos, de objeciones con la liturgia tradicional, y que todas se reducirían a aquello que desenmascaró Benedicto XVI en su primer discurso a la curia de felicitación de Navidad el 22 de diciembre del año 2005. Él habló que a una hermenéutica de la ruptura hay que oponer una hermenéutica no de la continuidad, como se le viene citando, porque él no dijo eso, dijo, a la hermenéutica de la ruptura hay que oponer una hermenéutica de la reforma en la continuidad. Porque la Iglesia tiene que estar siempre reformándose, pero en continuidad a la tradición, no en una ruptura traumática que nos haga dar un mentís a todo lo que nuestras generaciones anteriores han vivido, creído y practicado, como si para nosotros fuese dañoso lo que para ellos ha sido benéfico, según explica Benedicto XVI en la carta magnífica, pero no atendida, ni escuchada, ni recibida con amplitud de corazón, que dirigió a los obispos cuando emanó el motu proprio Summorum Pontificum el 7 del 7 del 7. No puede ser dañoso para nosotros lo que para todas las generaciones anteriores ha sido beneficioso. Eso decía, entre otras muchas cosas muy interesantes que dijo en esa carta, que hay que leerla iluminada por otra carta posterior, que es la que se vio obligado a dirigir nuevamente a los obispos ante la contestación feroz que tuvo cuando levantó, en un acto de verdadera misericordia y de justicia incluso, las excomuniones a los obispos ordenados por Lefebvre. Desde esa carta, que no recuerdo si fue el 21 de enero de 2009, en torno a finales de enero, creo que era el día de Santa Inés, esa ilumina esta otra, la carta del 7 de julio de 2007,
con la que acompañó el sumorum pontificum, motu proprio. Motu proprio significa porque me da la gana. No, como decimos nosotros, ha ido, ha venido, ha hecho, de motu propio. Nosotros tenemos un latín fantástico. No, motu proprio, por propio movimiento, o sea, por mi real gana. Eso no es un quirógrafo, no es una bula, no es un breve, no es una carta apostólica, no es una exhortación, no es una encíclica, no es miles de vehículos que tiene el magisterio pontificio para expresarse, no, motu proprio, porque quiero. Bueno, pues todo era malo antes del Concilio Vaticano II. Todo era malo. La Iglesia estaba equivocada, la Iglesia estaba anticuada, la Iglesia estaba anquilosada, la Iglesia estaba trasnochada, la Iglesia no entendía a la gente, la Iglesia estaba por otro camino. Bueno, pero las iglesias estaban llenas de gente y la sociedad era católica. Yo estoy deseando que algún día alguien me explique todo esto. Después, con la primavera, el vendaval ha asolado todo. No lo digo yo, lo dice Pablo VI, que habló no solamente de que el humo de Satanás había entrado por alguna grieta del templo de Dios, en la homilía del 29 de junio de 1972, sino que en esos últimos años donde vivió amargado porque la contestación que tuvo su encíclica Humane Vitae le hundió y ya no volvió a escribir ninguna más en los 10 años últimos de su pontificado, de los 15 que reinó, no solo, sino que además Pablo VI habló, y esto es una expresión muy fuerte, de la que estamos asistiendo a la autodemolición de la Iglesia. Bueno, pues ese desmoronamiento, dice Ratzinger, tiene su origen en la crisis de la liturgia, en buena medida, en buena medida. Bien, todo era malo, la liturgia era irreal, estaba separada de la gente, el sacerdote era como un mago que estaba allí como el Brahman de la tribu y los fieles asistían como espectadores pasivos, las viejas rezaban el rosario y menos mal llegó el concilio y sus reformas, barrió todo eso y acercó la liturgia al pueblo y hemos llegado a los buenos tiempos. Bueno, esa es la lectura, ¿no? Es verdad que el Concilio Vaticano II pidió más participación activa, pero no hacía algo nuevo, ni proponía algo en sentido diverso a lo que venía proponiendo ya Pío XII, retomando lo del movimiento litúrgico que florecía en Europa desde inicios del siglo XX. Y es esa participación de los fieles con la que ahora tantísimos grupos de jóvenes, de familias, de niños, en Estados Unidos y en Francia sobre todo, y tímidamente en España, pues procuran asistir a la misa tradicional, donde se participa mucho más esos jóvenes, indiscutiblemente, o niños o familias, o jóvenes o lo que sea, o juventud acumulada, se participa mucho más que en la misa nueva, donde seguramente la mayoría de las veces usted se pondrá en la puerta a preguntar cuál ha sido la epístola o de qué ha tratado el Evangelio, y no se lo sabrán responder, a pesar de haber sido en lengua vernácula, porque es indudable que siguiendo una misa con un misal bilingüe y siguiéndola y habiéndomela preparado en mi casa, porque el misal obliga a una participación muy activa, siendo así que esa participación es muy secundaria, como es absolutamente secundaria y absolutamente gratuita y prescindible y superflua y a veces antiestética la participación de muchas señoras metidas en años y en kilos que con la mejor voluntad no dejan de pasear por el presbiterio toda la Santa Misa. Eso no es participar en la misa. Participación en la misa, consciente, activa y fructuosa, es adentrarme en los sentimientos del corazón de Jesús y asociado a él, sacerdote y víctima, aunque esté en un último rincón llorando y golpeándome el pecho arrodillado, estaré participando en la misa como la Santísima Virgen y San Juan y Magdalena en el Calvario y como el Padre Pío y como tantos santos. No son las idas y venidas, ni las guitarras, ni las municiones, ni el ayudar al cura, como dice la gente. Hoy fulanita ha ayudado muy bien al cura a decir la misa, la han dicho entre los dos. Bueno, pues eso no es la participación. El idioma original era el griego. Bueno, el originalísimo fue el arameo. Después el griego, el arameo que emociona verlo, qué bien hecha está en este sentido la película de Mel Gibson. Es una versión preciosa y ajustadísima y perfectamente ambientada
de toda la teología eucarística de Trento, porque con eso que se llama flashback, soy alérgico a los barbarismos, pero en fin, no sé cómo decirlo, se superpone constantemente la última cena o mejor dicho, sobre la pasión, sobre las escenas de la pasión, se van superponiendo las escenas del cenáculo, para hacer entender que es la misma cosa. La misma cosa. Este Mel Gibson es un personaje peculiar, dejemos el epíteto en esto, pero como cineasta es un monstruo y en esta película está sencillamente genial, porque además él tiene una formación tradicional muy potente y en fin. Bueno, pues ahí es lo que expresa esto. El lenguaje original fue el arameo, después pasó al griego. Cuando el pueblo deja de entender el griego se lo traduce al latín. Y o sea, lo que se hizo con el latín entonces fue acercarlo a la gente, porque entonces dicen los liturgistas de hoy no se tendría que haber hecho lo mismo, si ya el latín no se entendía, lo que hemos hecho es acercar la misa a la gente. Además ustedes nos siguen diciendo los liturgistas al uso, que son hoy una mayoría bastante aplastante no hay nada, una mayoría un poco rabiosa, pues nos siguen diciendo que no podemos hablar de la reforma, porque si nosotros insistimos en el desarrollo orgánico de la liturgia, pero objetamos que unos comités hicieron la reforma, pues fue lo mismo que hizo Trento, lo que han hecho los reformadores después del Vaticano II, y sin embargo esto es absolutamente falaz. Esto no se sostiene con un análisis histórico crítico de primero de EGB, porque Trento no hizo en absoluto nada analógico a lo que ha hecho no el Vaticano II, que tampoco lo hizo, sino la reforma postconciliar. Hoy tenemos varias cosas, voy terminando y termino, sí, ya 5 minutos, bueno, 5 quiere decir 10 y yo me quedaré en 15. No, pues hoy están muy contentos los liturgistas porque hay opcionitis, lo que se llama opcionitis. Y ustedes que antes era siempre lo mismo en la misa y ahora tenemos 14 plegarias eucarísticas, decimos que 4, pero si te pones a ver son muchas más. Bueno, ¿esto enriquece? En principio sí, pero tengamos presente que la primera regla de la pedagogía es la repetición. Tengamos presente que nosotros en nuestra familia decimos siempre lo mismo: buenos días, buenas noches, te quiero, papá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y no estamos inventando cada día un discurso para cuando me encuentre con mi madre al día siguiente que le guste más que el del día anterior, porque es que entre otras cosas no me comprendería del todo. Y bueno, pues esa opcionitis no sabemos si es muy correcta, sobre todo si no se catequiza tampoco previamente al pueblo, pastoralmente hablando. La postura ad orientem, pues es que los fieles tienen que ver. Y yo digo, ¿que ver qué? Los fieles tienen derecho a ver lo que ocurre en el altar, si es que no hay nada que ver. Si es que el tema de la misa es que es misterio. Y el tema de la misa es que está todo velado. En la liturgia tradicional, el sagrario está velado, el conopeo, el cáliz está velado, el copón está velado, y el misterio está velado, y el velo es el sacerdote. Es el que está velando a modo de iconostasion. Siempre es un velo mucho más sutil que el iconostasion que es aquel kiosco que tienen los orientales, de donde sale el diácono de vez en cuando a decirle al pueblo que va la cosa por aquí. Y el pueblo desde fuera se hace idea. Y no se preocupan porque no haya cambiado eso. Nosotros, la misa tiene que tener un aspecto mistérico, porque la misa es otra cosa. Se dirige a nuestra fe, no a nuestra vista. El sacerdote va en cabeza, no establece un círculo cerrado donde él es el centro de atención. Cuando yo subo al autobús, no me gustaría que el conductor me fuera mirando a mí, prefiero que vaya mirando en la dirección en que conduce, pero yo voy más seguro. Arqueologismo es uno de los peores enemigos de la liturgia, decía Pío XII en la encíclica Mediator Dei de 1947. Solo por el hecho de que algunas cosas se hicieron en la Iglesia antigua y han caído en desuso durante muchos siglos, no es razón para reintroducirlas automáticamente en la actualidad.
Además, si las introducimos, vamos a introducirlas bien, si es que hay que reintroducirlas. En la Iglesia se comulgaba en la mano en los primeros siglos, ni en todos sitios, ni siempre, ni de manera sistemática. Y cuando se hacía, primero que se comulgaba poco y después que se cubría la mano con un paño. En fin, era todo un ritual que no se parece nada al ir a coger la galleta María e irme comiéndola por el camino, porque ahí no hay expresión ninguna de la fe eucarística. Esto se predica de la oración de los fieles, de la recuperación de la procesión de ofrendas, en fin. Ventajas de la recuperación de la misa tradicional. En su carta a los obispos del 7 decía Benedicto XVI, se pensaba al comienzo que los interesados en la antigua liturgia irían desapareciendo con las generaciones de más edad, pero se ha demostrado ahora que los jóvenes han descubierto en esta forma un encuentro con la Eucaristía que les resulta particularmente adecuado. Esto es empíricamente constatable. Nuestras iglesias hoy, a 50 años, 60 ya del concilio, 50 y tantos del concilio, pues están llenas, siempre se ha dicho de viejas, que era una palabra que indicaba veneración. Después se pasó a ancianas, después se pasó a señoras mayores, ahora son maduras y pronto van a ser quinceañeras, ya no hay diferencia de edad. Bueno, nosotros respetamos muchísimo, ¿cómo no? Si además ya estamos entrados en ella, en la edad provecta, ¿y qué haríamos de la Iglesia sin las mujeres y con juventud acumulada? Pero claro, no te ofrece un futuro. Y en la liturgia tradicional la demandan el elemento masculino y joven. Esto tendría que hacernos plantearnos muchas cosas también, y las familias completas, y los niños. Voy a terminar por ahí. La liturgia tradicional favorece mucho más la seriedad, el sentido del misterio. Dice San Agustín, si intellegis non es Deus. Si lo entiendes, no es Dios. La misa es otra cosa, totaliter aliter, como decía Santo Tomás de Dios, totalmente otra cosa diferente. Misa es otra cosa. No es, hago un circo paralelo, como son las comuniones pobrecitos de nuestros niños de hoy. Es el circo paralelo, pero claro, es un circo que al final es un circo soso, porque por mucho que quieras no sacas leones, es lo único que falta, pero no lo sacas, todo, pues no daré ideas, pero en fin, es otro circo paralelo. Bien, pues, luego la misa tradicional desclericaliza al fiel. Hoy el fiel está padeciendo una utilización de la que si fuera consciente se avergonzaría. Le hemos clericalizado. El fiel tiene que parecerse al cura en la liturgia, con el luteranismo que eso trae consigo, porque no hay distinción de sacerdocio real y sacerdocio ministerial, que se distinguen no solamente gradual, sino esencialmente, dice el Concilio de Trento. A todo eso cooperaban las balaustradas, la separación en los presbiterios o santuarios, que es únicamente para los ministros, y donde por un privilegio muy singular ascendía un varón, aunque tuviese 5 años, como monaguillo. Ahora el fiel ha sido clericalizado. Hay un totum revolutum, una confusión de funciones, mientras que el sacerdote más se aseglara, más se tiene que clericalizar el fiel. En la misa tradicional, ya lo he dicho antes, lo he tocado, es que hay aquí tantas cosas, pero lo siento, hay una mayor participación. Y del latín, pues tengo muchas cosas, pero pues termino porque no me gusta ser pesado y el latín pues podríamos hablar largamente, otra conferencia. La misa tradicional ayuda a descansar, te descansa el espíritu. He dado varios ejercicios estos días a religiosas, todas buenísimas, todas muy secundum lucam. Claro, con la misa nueva. Si no les choca demasiado, me pongo ad orientem. Si veo que se van a perturbar, porque luego cada una se encuentra con su capellán en su casa y se les hace a las pobres en la cabeza un laberinto, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y entonces celebro al pueblo y ya está. ¿Y qué pasa? Que a algunas les he dicho cuando ha terminado los ejercicios, hermanas, cantan ustedes preciosamente, pero canten menos, déjenme descansar, hagan silencio, el ofertorio en silencio, la comunión en silencio, un poquito de órgano. En la liturgia es tan importante el silencio como la palabra, o si cabe más, porque la palabra es la mía, en el silencio habla Dios.
la fuerza del silencio que dice el cardenal Sara. Entonces, en la misa nueva, yo como sacerdote salgo mucho más cansado que de la misa, aunque solo sea la garganta, se me cansa más que de la misa tradicional. La misa tradicional, el espacio de silencio, lo medido que está todo, para el fiel supongo que es un oasis de descanso psicológico, espiritual, mucho más evidente. Está la belleza, está el aspecto estético que no debemos descuidar, que es muy importante en un tiempo de tanto culto a la fealdad, que es culto a Satanás en definitiva, de tanta chabacanería y tanta grosería y tanta vulgaridad y tanta sal gorda. Pues el valorar la belleza no está mal, porque como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. La repetición, el centrarse en el Señor, no en las personas, la Virgen Santísima. Iba a terminar con esto y casi voy a terminar. La Virgen Santísima es invocada, es nombrada en la misa tradicional muchas más veces que en la nueva. Y ese es un detalle que no hay que descuidar. No hay que descuidar. Termino porque a mí me llama muchísimo la atención en la misa tradicional. En España se ve menos, pero también se ve. Pero cuando he ido a Francia, cuando he ido, que no he ido, pero conozco familias. Ayer me invitó una, sin ir más lejos, a ir a estar con ellos. Le mandamos el billete, pero no puedo. Familias de Estados Unidos. Estados Unidos y Francia es lo que más conozco. Porque en Italia está también bastante ideologizada la cosa como en España. Alemania no lo conozco, pero hay núcleos también muy, muy interesantes. Pero Francia y Estados Unidos lo conozco de primera mano. Y el tema de los niños a mí me puede. Los niños te desarman. Y cuando tú ves pequeños, desde 3 o 2 o 3 años, asistiendo a misa, ellas con sus velitos, ellos como monaguillos, que no se tratan como retrasaditos mentales hasta que tienen 15 años. Y hay que estarlos entreteniendo, pobrecitos. A mí me han dicho eso algunos chicos, cuando han salido de confirmaciones. Pero este obispo, este cura, este párroco, es que creen que tenemos algún retraso. Oiga, que tenemos ya 14, 16 años, que luego ya cuando queremos vamos a la discoteca después de esto, y es una discoteca en condiciones. Pero esto tendría que ser otra cosa. Bueno, pues el padre Brian Houston dice así en su novela Mitre and Crook. Es el protagonista obispo, habla de su infancia anterior a la reforma litúrgica y dice, termino con esta cita, de la cual digo, como se suele decir, es larga, pero merece la pena. Pues, dice, aprendí a rezar en las rodillas de mi madre y sigo rezando las mismas oraciones cada noche. Pero aprendí lo que es la auténtica oración cuando mis padres me llevaban a rastras a misa los domingos, porque papá y mamá se transformaban. No se hablaban, ni siquiera se miraban. Generalmente mamá toqueteaba las cuentas de un rosario. Papá pasaba de vez en cuando las páginas del misal. Mi hermana mayor Gertrudis, que profesó como monja benedictina, estaba arrodillada más derecha que una vela, con los ojos casi siempre cerrados. Si yo miraba alrededor, veía lo mismo en todos mis parientes y vecinos. Lo más curioso era que nadie me prestaba la menor atención. Una vez intenté trepar a la espalda de mi padre, entonces me bajó y me puso en el banco. Aquello también era muy raro. Aunque llevaba puesto mi traje de los domingos, me dejaban gatear por el suelo con tal de que no hiciera ruido. Y como yo era un chiquillo raro, comprendía que pasaba algo importante. En el presbiterio se encontraba el padre Gray, que era un señor mayor bastante serio. Cuando venía de visita a casa, yo me escondía en el cuarto de baño. En la misa vestía unos ropajes coloridos y brillantes. La mayor parte del tiempo no decía ni pío. Miraba para el otro lado y les prestaba tan poca atención a mis padres como a mí. No creo que yo fuera un niño precoz, pero desde luego tenía muy pocos años cuando caí en la cuenta de que todas aquellas personas rezaban sin recitar oraciones como hacía yo. Los niños imitan por naturaleza y yo también quería rezar sin recitar oraciones. Me sinceré con mi hermana Gertrudis y me dijo, tú estate calladito como un niño bueno, que eres muy pequeño para arrodillarte. Ten las manos quietas sobre las piernas, procura no volver la cara y si puedes, ten los ojos cerrados. Y di Jesús, muy bajito y sin parar. Cuando yo te haga una señal, di conmigo, Señor mío y Dios mío. Es un modo de oración que nos vuelve niños.
que nos vuelve humildes, que nos hace tomar conciencia del misterio. No es necesario saber mucha teología conceptual. Se aprende en la misa tradicional una teología sapiencial, con el sentido original de la palabra latina sapere, saber y saborear. Habría tantas cosas que añadir. Tengo la impresión, después de quizás más de una hora, de haber tratado de desgranar balbuciendo torpe y desmañadamente algunas nociones inconexas, pero la benevolencia de ustedes y la paciencia de la que hacen gala sabrá perdonarme. Por mi parte, he dicho.